Muy buenas noches. Los saludo en el amor del Señor a todos mis amados hermanos que nos siguen en este pequeño podcast titulado Perlas para los Sabios. En esta noche vamos a hablar sobre otro tema controversial. No apto para religiosos, no apto para cardíacos. Para aquellos que aún no desean despertar, mis amados hermanos, no lo escuchen. Esto es para gente que quiere ser libre de el engaño de la religión. Y el tema es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una frase que se ha convertido en un cliché evangélico. En cada iglesia se amonesta, se predica de no dejar de congregarnos. Pero lamentablemente ha sido muy manoseado, muy mal enseñado. Pero esta noche vamos a revelar el secreto de este texto, la verdad sobre este texto bíblico y lo que quiso decir el Espíritu Santo a través del escriba, a través del escritor del libro de Hebreos. Muy bien, sin más preámbulos comenzamos y vamos justamente a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. En la versión Reina Valera dice la palabra del Señor así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La versión traducción lenguaje actual nos dice algo similar. Y dice así el texto en el versículo 25 de Hebreos 10:25: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Como vemos, el escritor de Hebreos, que algunos estudiosos creen que fue el apóstol Pablo, entre uno de ellos, entre la lista de personajes que creen que fue el escritor del libro de Hebreos, está hablando, está exhortando a los creyentes hebreos, es decir, los creyentes judíos que seguían a Jesús. En este tiempo, muchos estaban dejando de reunirse con la comunidad cristiana por presión social, por la persecución o el miedo a ser expulsado de las sinagogas. Este es el contexto histórico bíblico, mis amados hermanos. Es decir, que tenía un tiempo que no era profético lo que se estaba hablando, no era una orden eclesial, sino que era totalmente temporal y era una exhortación para un grupo
dentro de las nuevas iglesias que se habían fundado. Es decir, que no se le está hablando a todos los cristianos en la nueva comunidad cristiana. No, mis amados hermanos, se le estaba hablando exclusivamente a los judíos convertidos a Jesús. Se le está hablando muy especial y dirigido a ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tenían ese miedo, como acababa de explicar, a ser expulsados de las sinagogas, y porque había realmente mucha persecución. Había mucha persecución contra los creyentes. Se decía también que algunos judíos volvían a las prácticas judías tradicionales para así evitar problemas con los fariseos, abandonando la reunión de los seguidores de Jesús. Es decir, mis amados hermanos, que estos judíos convertidos al cristianismo estaban desertando, estaban regresando a las sinagogas, estaban regresando a la tradición judía. Y este problema existía porque los que se quedaban en la comunidad cristiana estaban también judaizando, como lo vemos hoy en día, mis amados hermanos. Muchas congregaciones, muchas comunidades cristianas están siendo judaizadas muy escuetamente. Mis amados hermanos, vamos a explicar en esta noche, vamos a sacarnos las vendas de nuestro entendimiento y vamos a arrancar toda religiosidad. Y vamos a explicar qué era lo que realmente estaba ordenando el apóstol Pablo, supuestamente. ¿Qué es lo que estaba diciéndonos al decirnos que no dejemos de congregarnos? No lo que nos dicen ahora, sino qué es lo que Pablo les estaba diciendo a estos judíos convertidos al cristianismo. ¿Cuál era esa exhortación que les estaba dando a ellos para que no retrocedieran? Bien, como vamos a ver cómo eran esas reuniones según el relato bíblico y el contexto histórico del siglo I. Sin ningún añadido de ningún concilio, de ninguna denominación. Entonces, vamos a hacernos la pregunta: ¿cómo se congregaban los primeros cristianos? Vamos a ver, en primer lugar, que en Jerusalén, después de Pentecostés, según lo que hemos leído en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, la Escritura enseña que todos los convertidos, los cristianos, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y tenían en común todas las cosas que tenían.
Además, partían el pan en las casas y oraban juntos. Aquí vemos que congregarse era vivir como una familia, no solo asistir a un culto. En segundo lugar, vemos que estas reuniones se realizaban en casas. En Romanos capítulo 16, versículo 5, se menciona: saludad también a la iglesia de su casa. Esta iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila. En Colosenses capítulo 4, versículo 15, hay una salutación similar que hace Pablo, dirigiéndose a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. De igual manera, en el libro de Filemón, en el capítulo 1, versículo 2, también hacen mención a esta frase: y la iglesia que está en tu casa. Por lo tanto, mis amados hermanos, las reuniones no eran en templos, sino en casas, los hogares de los mismos hermanos, donde compartían la fe y compartían las viandas, compartían comida dentro de estas reuniones. En tercer punto, estas reuniones eran reuniones de ánimo y de enseñanza. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículos del 7 al 12, se menciona que en Troas se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. Y Pablo enseñaba, dice, hasta la medianoche. Este libro de Hechos es muy importante porque nos dice de que el partimiento del pan, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, se realizaba una vez a la semana. No como ahora estamos acostumbrados a hacerlo una vez al mes. Otras denominaciones lo hacen una vez al año. Mis amados hermanos, el libro de Hechos nos muestra de que estas reuniones no solamente se hacían una vez a la semana, sino que se hacía el primer día de la semana. Es decir, estas reuniones se realizaban los días sábados. Y si Pablo dice que enseñaba hasta la medianoche, estas reuniones se hacían de noche. Y es por eso que Pablo en este texto menciona de que se llegó a extender tanto que llegó a enseñar hasta las 12 de la madrugada. Entonces podemos ver de que estas reuniones se trataba de enseñar, de comunión, de oración y no de ritos complicados como vemos hoy en día. En cuarto punto, estas reuniones eran para fomentar el cuidarse unos a otros, el velar el uno por el otro. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 13, donde dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El objetivo de estas reuniones era animarse y fortalecerse mutuamente en tiempos difíciles,
Porque uno se congregaba, mis amados hermanos, para animarse y para fortalecerse mutuamente. Había una coinonía, había una comunión, un ánimo, para que ninguno retroceda al pecado o deje de rodearse o aislarse de los demás. Por quinto punto, vemos, como lo habíamos explicado hace un momento, que estas reuniones también era exclusivo para compartir la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 20 al 26, Pablo corrige abusos en la cena que celebraban juntos. El acto central era recordar a Jesús mediante una comida compartida, no un ritual separado del convivir. Es decir, mis amados hermanos, que estaban haciendo algo que Pablo no había enseñado. Estaban haciendo ritos humanos, estaban haciendo rituales, separándose de la enseñanza de los apóstoles. Estaban colocando algo extrabíblico, como se podría decir hoy en día. Algo que no estaba dentro de la doctrina de los apóstoles. Mis amados hermanos, esto era importantísimo, que ellos puedan compartir la cena del Señor, conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esta cena del Señor era consagrarse en santidad y esperar su venida, como vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 25, cuando mencionan hasta cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, mis amados hermanos, que ellos estaban esperando la venida del Señor. Y la cena del Señor era justamente también, no solamente para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que todos en un mismo ánimo y un mismo sentir, esperar la segunda venida del Señor. Algo que ahora se está mal enseñando, mal informando, de que la venida del Señor no existe, que el Señor ya no vendrá. Sin embargo, la enseñanza de los apóstoles mencionan que Cristo viene. En conclusión, mis amados hermanos, congregarse en la Biblia no significa ir a un templo formal, sino reunirse en comunidad. El enfoque estaba en orar y aprender de Cristo, compartir la mesa del Señor y los bienes, animarse en medio de persecución, esperar juntos la venida del Señor. Es decir, esta comunidad tenía que vivir de una manera solidaria y no era una asistencia obligatoria a un servicio religioso y estructurado en la cual ahora los creyentes están sometidos, como en un tiempo fue sometida, a poderse llamar todos cristianos, conversos e inconversos, y unificar todos
en una sola religión, de las cuales todos conocemos y de las cuales todos hemos salido de aquella religión. Cristo nos hizo libres, mis amados hermanos. Nos sacó de la religión, no para estar en otra religión, implantada por hombres, implantada por doctrina de hombres, que esclavizan al hombre a beneficio propio, de las cuales hemos hablado en otro podcast. Esos son los lobos rapaces que engañan, destruyen a las ovejas del Señor. Y mi propósito en este tiempo y en estos podcasts que estamos enseñando es que todos puedan salir de la gran Babilonia. Cristo viene, mis amados hermanos, y viene por un pueblo santo, por un pueblo que aún esté enseñando la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesús, y que puedan cumplir con todas estas enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Cumplir las enseñanzas y los estatutos que Cristo nos ha dejado y que hoy en día se han perdido. Se han perdido en enseñanzas llenas de fábula, llenas de engaño, llenos de mentiras, y que en vez de ayudar a crecer al pueblo de Dios en conocimiento con Él, golpean a las ovejas, maltratan a las ovejas y no dejan que lleguen al propósito para lo cual Dios los ha diseñado y designado en este tiempo. Mis amados hermanos, oremos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza, gracias por esta revelación que viene de lo alto, que viene de tu presencia. Te pedimos, Dios, por mis amados hermanos, por tus siervos, por tus hijos, por los verdaderos hijos de Dios. No te pedimos por todos, te pedimos por los verdaderos. Señor, quita las vendas de su mente, de su corazón, y hazlos verdaderamente libres para que puedan ellos servirte, para que ellos puedan enseñar también a otros a salir del sistema religioso en la cual ha tomado muchas denominaciones y ahora están enseñando fábulas, ministros de error, ministros de engaño que buscan trasquilar tus ovejas y los llevan a la muerte eterna. Señor, te pedimos tu poder y tu misericordia para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amado hermano, amado siervo del Señor. Comparte este mensaje, que no lo vas a escuchar en ningún otro lugar. Perlas para los sabios, para todo aquel que quiere ser libre, verdaderamente libre, como Cristo prometió. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Shalom, mis amados hermanos. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas bendiciones.